Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi aula virtual. Hemos terminado ya de estudiar una unidad y ha llegado el momento de que hagamos un repaso general de los temas estudiados, pues seguramente más de alguna duda nos ha quedado. Así que he preparado una recopilación de los principales temas de la unidad para que sean nuevamente revisados y estudiados con más detenimiento. La intención de esto es que el aprendizaje de matemáticas sea significativo. Así que, sin más preámbulos, ¡comenzamos! En la figura puedes observar una circunferencia y los ángulos APB y BOA. A continuación, se moverá al punto B sobre la circunferencia. Observa que la amplitud de los ángulos cambia, pero se conserva una relación entre sus medidas. Podemos distinguir los tres casos siguientes. En cada uno de los casos, compara las medidas de los ángulos y establece una relación entre ellas. También caracteriza la ubicación del ángulo BOA respecto al ángulo BPA. En este momento, puedes pausar el video para intentar realizar por tu cuenta lo que se pide en cada numeral. Para responder al numeral 1,
Observemos que en el caso 1, el ángulo central mide 60 grados, lo que se puede expresar como 30 grados por 2. Pero 30 grados es la medida del ángulo inscrito BPA, por lo que podemos decir que la medida del ángulo BOA es igual al doble de la medida del ángulo BPA. De igual forma, podemos decir que el ángulo BPA mide 30 grados, lo cual se puede expresar como 60 grados entre 2, que al mismo tiempo se puede escribir como 60 grados por 1/2. Pero 60 grados es la medida del ángulo BOA, por lo que podemos decir que la medida del ángulo BPA es igual a la mitad de la medida del ángulo BOA. O dicho de otra manera, es 1/2 de la medida del ángulo BOA. Para el caso 2 sucede lo mismo. 90 grados es el doble de 45 grados o 45 grados es la mitad de 90 grados. Y finalmente, en el caso 3, también sucede lo mismo. 30 grados es el doble de 15 grados o 15 grados es la mitad de 30 grados. Como te pudiste dar cuenta, la medida del ángulo BOA es igual a 2 veces la medida del ángulo BPA. O bien, la medida del ángulo BPA es igual a la mitad de la medida del ángulo BOA. Sobre la característica de la ubicación del ángulo BOA respecto a la del ángulo BPA, podemos decir que en el caso 1, su vértice está sobre uno de los lados del ángulo BPA. En el caso 2, su vértice está dentro del ángulo BPA. En el caso 3, su vértice está fuera del ángulo BPA. Por lo que podemos decir que la relación entre las medidas de los ángulos se conserva independientemente de la ubicación que tenga el ángulo BOA respecto al ángulo BPA. Para el ángulo que inicia y finaliza en los puntos que determinan un arco en una circunferencia, se dice que el ángulo subtiende a ese arco. En el ejemplo 1, podemos decir que tanto el ángulo BPA como BOA subtienden el mismo arco AB. Mientras que en el ejemplo 2, podemos decir que el ángulo DPC subtiende el arco CD y el ángulo BOA subtiende el arco AB. Es decir, en el ejemplo 1, los ángulos subtienden el mismo arco y en el ejemplo 2, los ángulos subtienden arcos diferentes. Los ángulos cuyos vértices están en la circunferencia se llaman ángulos inscritos. Por ejemplo, el ángulo BPA es un ángulo inscrito. En una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central
que subtiende el mismo arco que cualquier ángulo inscrito es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtienda el mismo arco. En este caso, tenemos que el ángulo central es el ángulo BOA y el ángulo inscrito es APB. Y el arco común que subtiende ambos ángulos es el arco AB. Y tal como puedes observar, el ángulo BOA mide 60 grados y el ángulo APB mide 30 grados y 60 grados es el doble de 30 grados. Y así como vimos anteriormente, el ángulo central puede tener su vértice sobre un lado del ángulo inscrito o puede estar dentro o fuera de él. Y la relación entre las medidas de los ángulos se mantiene. Es importante mencionar que el ángulo central e inscrito pueden cambiar de posición, pero estos mantendrán su medida y guardarán la relación entre ellos, siempre y cuando se mantenga el mismo arco. Por ejemplo, observa que al mantener el mismo arco, los ángulos pueden cambiar de posición a lo largo de la circunferencia y conservar sus medidas. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema de la clase 1.2 en la página 145 de tu libro de texto de 9º grado.
En el video de la medida del ángulo inscrito, aprendimos que este ángulo se caracteriza por tener una medida que es la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco. También aprendimos que esta característica se mantiene independientemente de la ubicación del ángulo central respecto al ángulo inscrito. Es importante mencionar que todas estas relaciones se trabajaron de una manera intuitiva, es decir, no formal. Hasta que estudiaste la clase 1.3 de tu libro de texto, fue que se demostró rigurosamente la relación entre las medidas del ángulo central y el ángulo inscrito. Cuando el ángulo central tiene su vértice sobre un lado del ángulo inscrito. Utilizando la igualdad demostrada en la clase 1.3, demuestra que la medida del ángulo BOA es igual a 2 veces la medida del ángulo BPA, cuando el centro está fuera del ángulo BPA. Observa que el centro de la circunferencia es el vértice del ángulo central. En este momento puedes pausar el video para intentar realizar por tu cuenta la demostración. Primero trazamos el diámetro QP. Y por la igualdad demostrada en la clase 1.3, podemos decir que la medida del ángulo AOQ es igual al doble de la medida del ángulo APQ, porque el ángulo central AOQ subtiende el mismo arco que el ángulo inscrito APQ. Por una razón similar, podemos decir que la medida del ángulo BOQ es igual al doble de la medida del ángulo BPQ. Es decir, el ángulo central BOQ subtiende el mismo arco que el ángulo inscrito BPQ. Como la amplitud del ángulo BOA se puede expresar como la amplitud del ángulo BOQ menos la amplitud del ángulo AOQ, entonces podemos decir que la medida del ángulo BOA es igual a 2 veces la medida del ángulo BPQ menos 2 veces la medida del ángulo APQ. Porque la medida del ángulo BOQ es 2 veces la medida del ángulo BPQ. Y la medida del ángulo AOQ es igual a 2 veces la medida del ángulo APQ. Sacando factor común a esta expresión, tenemos que 2 es factor de la medida del ángulo BPQ menos la medida del ángulo APQ. Observando la figura, podemos decir que la medida del ángulo BPQ menos la medida del ángulo APQ es igual a la medida del ángulo BPA. Por lo tanto, la medida del ángulo BOA
es igual al doble de la medida del ángulo BPA. En una circunferencia, para cualquier ángulo inscrito, se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema de la clase 1.5 en la página 148 de tu libro de texto de 9º grado.
Para comprender el recíproco de este teorema, resolveremos los siguientes problemas. Problema 1. En la siguiente figura, encuentra la medida del ángulo PBQ. Ahora te invito a que pauses el video para que intentes resolver el problema por tu cuenta. Vamos, tú puedes hacerlo. Ahora que ya lo has intentado, comprobemos tu respuesta. Observa que el ángulo PDQ es el ángulo externo del triángulo DQB. Por lo tanto, la medida del ángulo DBQ más la medida del ángulo BQD es igual a la medida del ángulo PDQ. Sustituyendo las medidas de los ángulos BQD y PDQ en la ecuación, tenemos que la medida del ángulo DBQ más 20 grados es igual a 60 grados. Al despejar la ecuación, observamos que la medida del ángulo DBQ es igual a 60 grados menos 20 grados. Es decir, es igual a 40 grados. Como la medida del ángulo DBQ es igual a la medida del ángulo PBQ, entonces la medida del ángulo PBQ también es de 40 grados. Observa que la medida del ángulo PDQ de 60 grados es mayor que la medida del ángulo PBQ de 40 grados. En la figura, como la medida del ángulo PAQ es igual a la medida del ángulo PDQ y la medida del ángulo PDQ es mayor que la medida del ángulo PBQ, se tiene que la medida del ángulo PAQ es mayor que la medida del ángulo PBQ. Ahora resolvamos el problema 2. En la figura encuentra la medida del ángulo PCQ. En este momento puedes pausar el video e intentar resolver el problema por tu cuenta. Ahora verifiquemos tu respuesta. El ángulo PCQ es el ángulo externo al triángulo DQC. Por lo tanto, la medida del ángulo PCQ es igual a la medida del ángulo CDQ más la medida del ángulo DQC. Sustituyendo los valores de las medidas de los ángulos CDQ y DQC en la ecuación, tenemos que la medida del ángulo PCQ es igual a 60 grados más 20 grados, que es igual a 80 grados. Observa que la medida del ángulo PDQ de 60 grados es menor que la medida del ángulo PCQ de 80 grados. En la figura, como la medida del ángulo PAQ es igual a la medida del ángulo PDQ y la medida del ángulo PDQ es menor que la medida del ángulo PCQ, se tiene que la medida del ángulo PAQ es menor que la medida del ángulo PCQ. En las siguientes figuras, los puntos A y B están en el mismo lado respecto a la recta PQ. Observa que hay tres casos. Caso 1. Si B está sobre la circunferencia,
la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A, debido al teorema del ángulo inscrito. Caso 2. Si B está fuera de la circunferencia, la medida del ángulo B es menor a la medida del ángulo A, tal como en el problema 1. Caso 3. Si B está dentro de la circunferencia, la medida del ángulo B es mayor que la medida del ángulo A. También podemos decir que, si A está sobre la circunferencia, las siguientes proposiciones son válidas. Literal A. Si la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A, entonces B está sobre la circunferencia. Literal B. Si la medida del ángulo B es menor que la medida del ángulo A, entonces B está fuera de la circunferencia. Literal C. Si la medida del ángulo B es mayor que la medida del ángulo A, entonces B está dentro de la circunferencia. A la proposición A se le llama recíproco del teorema del ángulo inscrito. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema A de la clase 2.5 en la página 156 de tu libro de texto de 9º grado.